¿Está la grabación? Ahí está. A ver. Entendido. Ahí está. Muy bien, familia preciosa, moldeando mi carácter. Recuerde que es un programa que nos ayuda para crecer, para vivir y para servir. ¿En dónde servimos? Definitivamente empieza todo en la acción directa en nuestros hogares, en nuestra casa, con nuestros seres queridos. Ahí empezamos a servir. Crecemos en nuestro ser interior, espíritu, alma y cuerpo. Vivimos con propósito, vivimos con metas, vivimos con estrategias que el Padre pone en nuestras vidas para que su nombre sea ¿qué? Exaltado. Bueno, avanzamos por favor y seguimos con este moldeando mi carácter. Este programa está basado en Efesios 1 del 17 al 18, que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí está, el Señor quiere, por medio de esta palabra, que nosotros vivamos para su gloria, que el Espíritu de Él nos dé sabiduría, nos dé revelación en el conocimiento de su palabra, para que alumbre nuestros ojos, para que entendamos lo que Él quiere, ¿cierto? Y precisamente dice, mientras que con el temperamento, es decir, usted nace con el temperamento, es algo que viene dentro de nosotros, ya está innato en nosotros en cuanto a temperamento, pero el carácter resulta del trabajo de moldear ese primer rasgo inicial, así que el carácter es ¿qué? Modificable, educable, adquirido y se puede moldear y controlar en sus diversas manifestaciones externas. Esto es lo que hemos visto obviamente a lo largo de este programa. Recuerde, familia querida, que nosotros sí siempre repetimos las 3 primeras diapositivas porque es en base a esto. Y esta serie precisamente tiene que ver todo con la práctica, desarrollo del carácter de un hijo de Dios. Estamos en este mundo para desarrollar relaciones interpersonales. Muchas veces nos vemos en situaciones adversas, difíciles, con compañeros, padres, hermanos, amigos, sobrinos, a donde tú te relaciones. Y precisamente de eso se trata, que en el cotidiano nuestro carácter sea ¿qué? Moldeado. Por lo tanto, nosotros estamos para ganar el corazón de los demás, el respeto de las personas. ¿Por qué? Por nuestro buen testimonio. Para eso estamos aquí. Queremos ganar sus corazones, sus almas, sus vidas para la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos proyectar seguridad. Usted proyecte esta seguridad, confianza. No podemos proyectar altivez, ira, nerviosismo, confrontación, irritabilidad. No, tenemos que proyectar seguridad, en nuestras emociones, tenemos que proyectar confianza, también tenemos que habilitar la destreza de manejar los decibeles de la vida, es decir, activemos las habilidades en el espíritu y en el carácter que el Padre nos da para manejar las situaciones adversas que sí o sí nos van a pasar. Porque todos tenemos virtudes, defectos, emociones, sentimientos, vivencias positivas, negativas. Estas enriquecen tu vida, pero que también nos han marcado. Las experiencias negativas por lo general son las que nos marcan. Y por eso tenemos que saber que todo esto para nosotros tiene que ver con aceptar las vivencias cotidianas porque nos traen un aprendizaje. Y si el dolor, el sufrimiento, la pérdida no te trae un aprendizaje, es porque todavía no lo has procesado. Y aquí estamos precisamente para procesar. Cada uno tiene su temperamento único y singular, donde aflora su personalidad. Bien, en base a esto, entonces, avanzamos para que hoy vivamos, familia, lo que quiere decir en base a este
a este programa maravilloso de moldeando el carácter, moldeando tu carácter, mi carácter, vamos a ver el fruto del Espíritu. Así hablando de la importancia que tiene el Espíritu Santo, porque Él es el que va a producir que tu espíritu produzca fruto, tu espíritu. Cristo está sentado en la mano derecha del Padre en el cielo, eso ya lo sabemos. Todos aquellos que lo hemos recibido en nuestro corazón, conocemos que el Padre está ahí con el Hijo, ya se ganó su trono, pero su espíritu, su presencia mora en cada uno de nosotros. Es decir, en el que ha nacido nuevamente, en el que nació nuevamente para este mundo. Y es decir, que nos convertimos en la casa terrenal de Dios, cada uno de nosotros. Tomemos en consideración que este es el ministerio del Espíritu Santo. Él está obrando, Él mueve corazones, Él es dueño de la obra, Él es dueño de tu vida, Él tiene la esencia principal de lo que está sucediendo en nuestras vidas, aún como congregación, Él es el protagonista. ¿Cierto? Él es el que está en medio de toda la creación y en la creación sabe que somos nosotros, somos los únicos que podemos movernos en la tercera y cuarta dimensión simultáneamente. Los hijos, los hombres y mujeres que hemos recibido al Señor, nos movemos en esta dimensión, ¿cierto? Por poseer un alma, hacemos contacto con la tercera dimensión, es decir, con tu mente, tus emociones y tu voluntad, hacemos contacto aquí, en este mundo donde el Señor nos ha colocado a ti y a mí. Y por tener espíritu, ahí nos conectamos con el Señor en su nivel, en su dimensión. Ahí es en donde tú y yo, al cerrar los ojos, activamos la fe y podemos por la fe mover montañas. Poseemos entonces estas cualidades, poseemos nosotros esta forma maravillosa de que el Padre pueda manifestarse a nosotros. Poseemos esta alma, hacemos contacto con el Señor y a través de nosotros, Dios, ¿qué? Se manifiesta a las personas a través de nosotros. El Señor puede moverse en la cuarta dimensión donde Él está, por así llamarlo, hacia nuestra dimensión, donde todo lo vemos y todo es tangible. La dimensión de Él es espiritual, la dimensión del Padre maneja todas las dimensiones. Él está aquí y Él está en su trono, sentado con nuestro amado Jesús, y de la misma manera donde lo invoquen, Él desciende y opera. Romanos 8:9 nos dice: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tiene que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero nosotros, gracias al Señor, mantenemos ya el Espíritu. Avanzando así, dice que un bebé recibe de sus padres la naturaleza del carácter y la naturaleza de la familia, recibe la naturaleza de su genética, porque nuestros hijos obviamente nacen de nosotros, se multiplicó así por naturaleza, cabe recalcar esta manera biológica. Esa naturaleza se desarrollará cuando el niño continúa creciendo. Todas las características, esta genética, ¿cierto? Que nuestros bebés obviamente lo van heredando. Estos rasgos físicos aparecen prontamente, apenas nace el bebé y se va desarrollando, usted ve el color del cabello, los ojos, la tez, todo. Y la imagen familiar se ve claramente. Entonces nosotros podemos determinar ciertos rasgos que son muy únicos y marcados en nuestra familia. ¿Qué es lo que caracteriza a tu familia? A tus padres, a tus tíos, tus hermanos, tus sobrinos, tus hijos. Va a haber una característica familiar que los distingue. Y lo mismo precisamente va a suceder cuando nacemos de la familia de Dios. Es decir, empezamos a tener una naturaleza divina. Tenemos la naturaleza de Jesús, ¿cierto? Y como sabemos, venimos a ser de la raza de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hemos nacido
en el mismo momento en que lo recibimos a Cristo Jesús, en ese momento usted y yo estamos haciendo contacto con la naturaleza divina y la genética de Jesucristo entra a transformar nuestra genética y formamos parte de la familia de Dios. Todo esto es real y lo vivimos por fe. Por fe formamos parte de la familia de Dios y por fe las características de nuestro amado Jesucristo van haciendo una transformación, un proceso moldeando nuestro carácter al carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando herencias, actitudes, conductas, y todo aquello que venimos cargando, dolor, resentimiento, amargura, tristeza, injusticias, pérdidas, todos esos fracasos, hoy es importante que los convirtamos en aprendizajes. En el momento que aprendemos que eso nos dejó algo en nuestra vida, se ha transformado ya en una sanidad, porque ya nos dejó una experiencia, nos dejó tal vez una lección de vida, nos dejó algo por aprender. Por lo tanto, tenemos que desarrollarnos ¿a qué? A la imagen, al carácter y a la naturaleza. Y estos deben crecer en nosotros. ¿Sabe por medio de qué crecemos? Por medio de la palabra de Dios, porque ahí está la radiografía de lo que es nuestro amado Jesucristo. Y para que usted tome nota o para que nos acompañe en casa, tenemos 2 Corintios 3:18 que dice, por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Imagínense qué hermoso lo que la palabra de Dios nos insta y nos motiva y nos habla. Qué bonito, cara a cara nos estamos viendo como en un reflejo. Así, el mismo reflejo que trae la genética natural, obvio, es importante. De la misma manera, este reflejo espiritual va transformando nuestra vida. Y dice, ser como Jesucristo. Tenemos que llegar a ser como Jesucristo en naturaleza, palabra y obra. En la naturaleza de Él, porque la naturaleza de nuestro amado Jesucristo es divina. Y muchas veces la naturaleza de la carne, la naturaleza terrenal, nos arrastra y nos quiere tener ligados a lo terrenal, a lo inmediato, a lo que preocupa, a lo que afana, al trabajo, al dinero, a los recursos. No estamos diciendo, ¿sí?, que eso no es importante. Todo es importante. Y de hecho, de la manera como tú vives tu naturaleza en Jesucristo, va a ser el reflejo de lo que vivas en esta tierra, ¿cierto? Lo que queremos es que no se convierta en una obsesión o en una carga. Y que vivamos como Jesucristo en su palabra, porque prácticamente para nosotros el alimento, la motivación, la enseñanza y todo aquellos propósitos de vida vienen de la palabra de Él. Y si la palabra, que para nosotros es el alimento fundamental diario, para que no muramos en el espíritu, así como nuestra naturaleza carne necesita el físico necesita alimento, necesitas agua, necesitas vitaminas y todo aquello. De la misma manera, nuestra área espiritual necesita alimento. El alimento está en la palabra de Dios y el reflejo de este alimento va a producir en ti esta obras, es decir, el fruto. ¿Y qué dice Gálatas 5:22-23? Nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, familia, si vamos a hablar de fruto, ¿qué fruto está dando usted? Depende todo de la raíz con que esté estructurada usted o los creyentes. Las raíces fundamentales para nosotros, obviamente,
cómo crecemos, cómo nos extendemos para desarrollarnos. Las bases y la raíz está en conocer y aplicar la palabra de Dios. Es algo que en los últimos tiempos el enemigo ha querido dar estorbo, y no puedo decir que solamente podemos culpar al enemigo, a Satanás, que no descansa por estorbar al pueblo de Dios, que quiere que tú y yo no abramos la palabra de Dios, que esté cerrada en tu casa, que esté archivado en tu escritorio. Va a dar estorbo, pero depende de que tú y yo nos levantemos para analizar y prepararnos todos los días en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta va a producir un fruto sí o sí. Si tú escuchas, si tú lees audiblemente, lee con tu voz, con el eco de tu voz, porque cuando nosotros hablamos, se está haciendo eco la palabra del Señor, y repetimos, escuchamos, y nuestros sentidos van a converger en una coincidencia espiritual que es la palabra de Dios. Ellos coinciden, nuestros sentidos, escuchas, miras, hablas, sientes la palabra de Dios, porque esta es vida. Recuerde que cada vez que abrimos este programa, les decimos que Sagradas Escrituras quiere decir, de acuerdo al griego, soplo de vida. Entonces, si nuestras raíces están implantadas en la palabra de Dios auténtica, genuina, que tratemos de que sea eficaz y contundente, vamos a dar frutos agradables al Señor. El fruto del Espíritu habla de los hermosos aspectos de la vida de ¿quién? De la vida de Jesucristo. De la vida de Él estamos hablando, y obviamente el fruto se va a manifestar en la vida de Jesucristo. Esto es lo más importante que nosotros podemos entender y conocer en este proceso de moldeando mi carácter. Avancemos, por favor. Muy bien. El fruto del Espíritu Santo, hermosa familia, lo vamos a ver ahora, porque el Padre nos regala en Gálatas entender que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. Vamos a ver entonces como punto 1 en cuanto al fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Viéndole como número 1, bendiciones internas. Así lo tomamos: el amor, el gozo y la paz. El amor, porque dice que es ser de carácter amoroso internamente, es decir, que tú estás reflejando. No estamos diciendo como el apóstol dijo, yo no considero que ya lo haya alcanzado, dijo el apóstol Pablo, tampoco nosotros, pero sí estamos avanzando, sí queremos ser intencionales en que reconozcamos cuando nos hace falta expresar en nuestro carácter interno, ¿cierto? El amor, la comprensión, el entender, el ser amoroso, el expresar una mirada de amor, de misericordia cuando nos están agrediendo o cuando no amerita que expresemos amor. Pero ahí está, nosotros expresamos ese amor que lo tiene Jesucristo, como habíamos dicho en la oración inicial. El amor, Primera de Corintios 13, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no es envidioso, no es jactancioso, nunca deja de ser. El amor es Cristo, y ese amor es el que se tiene que reflejar en nosotros para que lo podamos expresar. Así como bendiciones internas en cuanto al fruto del Espíritu Santo, tenemos el gozo. Y esto quiere decir ser de carácter alegre internamente. Si estás pasando aflicciones, desesperaciones y angustias, déjame decirte que no es fácil que estemos gozosos. De hecho, vamos a expresar por qué a mí. Precisamente el Padre nos dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no si mi hijo amado ya atravesó todas las circunstancias adversas y difíciles? Nuestro amado Jesucristo ya sabe lo que tú estás sufriendo en este momento, tus tristezas, injusticias, angustias, aflicciones, pero requiere que desarrollemos internamente el gozo que nos da el Espíritu y podamos expresar alegría en medio de las aflicciones, cuando Él toma el control de nuestras vidas y le pedimos justamente en las aflicciones, ven, acude a mí, ayúdame, te necesito.
Y como bendición interna también tenemos la paz. Y dice ser de carácter pacífico internamente. Una persona de carácter pacífico no enciende el fuego de la intriga, no enciende el fuego del chisme, no enciende el fuego de la pelea, no busca rencilla. Cuando tú llegas a un ambiente y está todo hostil, metes leña al fuego. No, somos pacifistas y de eso se trata, de que cada vez que salgamos por la puerta de nuestra casa a debatirnos en el mundo, tú hayas salido con una conversación interna con él y que le digas que te dé la fortaleza para soportar. No requiere de 3 minutos. Sí, date un tiempo. Toma la expectativa de conversar, así como le das la importancia a esa persona que para ti es importante. Ahora mismo imagínate cuál es la persona más importante después de nuestro amado Dios, después de Cristo, después del Espíritu Santo. ¿Quién es esa persona? ¿Qué tiempo tú le darías? ¿Cuánto le dedicarías para conversar, para expresarte con esta persona con su lenguaje? De la misma manera, nosotros tenemos el lenguaje de nuestro Dios, que es la palabra de Dios. Por eso es importante que salgamos de nuestra casa cubiertos y fortalecidos en la presencia de Él. Como punto 2, hablando del fruto del Espíritu Santo, tenemos las bendiciones externas y estas son paciencia, es decir, externamente ser de carácter paciente con otras personas, entenderles, comprender, no esperar el máximo de las personas que nos rodean, porque muchas veces no nos satisface nada. Y cuando no nos satisface nada es porque tenemos que pedir al Señor que Él satisfaga esa área que en ti todavía está impaciente. Él te da la paciencia, ser de carácter paciente con otros. Hablamos también de las bendiciones externas, considerando como el fruto del Espíritu Santo la bondad, y es ser de carácter bondadoso con otros, benevolente, afable, complaciente. Sí, no estamos hablando de que todo tú digas, sí, bueno, está bien. No, estamos hablando de carácter, cuando ya tu carácter adquiere esta bondad, es decir, entender la condición de la otra persona. También en la bendición externa tenemos la benignidad y habla de ser de carácter gentil con otros. ¿Cómo estás de carácter gentil con las demás personas? Puede ser cortés, puede ser amable, hablando así de benignidad, puedes expresar muchas veces, tal vez quiero decirte que callar, cerrar tu boca y pensar, ¿qué haría Jesucristo en este momento que estoy atravesando? Porque a veces pensamos que el silencio es lo mejor que podemos hacer, pero le estamos castigando a la otra persona. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de por fracciones de minutos, 2, 3 minutos, tú te sumes, piensas y le dices, bueno, Dios, yo quiero ser benevolente, tener benignidad, tener un carácter gentil con la otra persona, porque pudo haber venido cargado, afligido, atormentado, conflictos, llega a casa o tú llegas al trabajo y te encuentras con este tipo de condición frente a la otra persona. Nos toca aplicar la benignidad como fruto del Espíritu Santo. Punto número 3 dice las bendiciones ascendentes y esta habla de fe, mansedumbre y templanza. La fe, ser de carácter fiel a Dios. ¿Cómo nosotros crecemos en la fe? La fidelidad a Dios precisamente ensancha el conocimiento de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que tu fe se expande y tu fe crece cuando escuchas, pero también cuando aplicas. Si solamente escuchas y no aplicas, entonces nos podemos estar convirtiendo en personas religiosas que escuchan la palabra, pero no aplican y cada domingo se convierte en lo mismo. No, queremos ser precisamente quienes aplicamos la palabra para que la fe mueve montañas. Y recuerda que existe el don de fe. Y el don de fe es aquel que tú sientes esto que el Padre te dijo, sí se va a dar,
o no sigas orando porque no se va a dar. No, la fe no es algo que se hace lo que nosotros queremos. La fe, el don de fe es algo que el Padre te dice, sigue orando porque yo te voy a ayudar, pero también te dice, no es por ahí. Habla con la persona o expresa la situación que te han pedido que ores, o si tú mismo estás orando para ti, el Señor te dice, no, este es el don de fe. No es que se hace porque yo oro y yo quiero, eso ya es más bien un capricho. Pero así hablando por bendiciones ascendentes es la fe. Y ser de carácter de fe implica conocer la palabra de Dios. Mansedumbre, de carácter manso y humilde. ¿Ante quién? Ante Dios. Una persona que es humilde y mansa ante la presencia de Dios se refleja porque puede entender la condición de las demás personas. La mansedumbre es para mí la característica más importante que nuestro amado Jesucristo nos pudo haber dado en todo lo que Él es. Porque recuerda que la diapositiva anterior decía que el fruto del Espíritu refleja el carácter de Jesús, hablando así de su nobleza, de su esencia misma como hijo de Dios. Pero recuerde que Cristo vino como hombre, es decir, Él es 100% Dios, pero vino acá 100% hombre, a pasar hambre, sed, padecimientos, tentaciones, y no cayó en ninguna de ellas, porque fue Cordero puro santo, para que sea sin mancha, sacrificio por amor a nosotros, hablando así de mansedumbre. Y la templanza, ser de carácter controlado. La templanza requiere de que tú estés firme en tus convicciones. Una persona de carácter, porque muchas veces piensan y dicen, es que él tiene el carácter fuerte, porque grita, porque se enoja, porque es iracundo, porque pelea. No, una persona ahí está mal interpretada. La persona de carácter fuerte es una persona de templanza, que tiene su carácter controlado, que no pierde sus principios, que los no negociables no son quebrantados, que tiene fidelidad a Dios, a su casa, a su familia, a él mismo, porque la base de la confianza para la templanza precisamente está en haber ya moldeado nuestro carácter. Qué importante es, familia, que nosotros desarrollemos, por así decirlo, la presencia del Espíritu de Dios. Vamos a ver, el fruto del Espíritu Santo versus la carne. Si Jesús produce fruto de vida o fruto del Espíritu, Satanás va a producir un fruto de muerte, ¿cierto? Un fruto de muerte. Quiero que vea la imagen usted y piense en qué situación todavía su corazón está en esa condición, en tanto que leo la palabra de Dios en Gálatas 5, del 16 al 21. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos quedamos en la imagen un momento, por favor, porque queremos ver, ahí está plasmado en nuestro corazón lo que la palabra en Gálatas nos insta, nos instruye, nos amonesta, porque es importante, familia, que entendamos algo. A la verdad, dice el apóstol, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol mismo nos insta, pero el apóstol Pablo, ¿sí? Nos está motivando, pero más allá de una motivación, para mí es una confrontación cuando nos hace ver
que todas estas son manifestaciones de la carne y que pueden estar todavía atrapando cierta parte de tu mente, de tus emociones. Sí, porque alguien dirá, yo no he tenido, tal vez nunca he tenido una amante. Puede decir, no hemos tenido, ¿no? Pero tal vez pensaste, tal vez miraste, tal vez te gustó, tal vez un video, una película. Es decir, se trata de cuidar la santidad y la pureza de nuestro corazón. Porque familia, tenemos que saber que nuestro amado Jesucristo vuelve por una iglesia santa, por una iglesia original, auténtica. ¿Qué quiere decir esto? Honesta. Para que tú seas honesto y le digas, Señor, esta es mi debilidad. Esta es la situación que yo estoy atravesando. Pero al mismo momento, el Señor te ayuda, porque si nosotros fingimos delante de Él, si nosotros no somos originales o auténticos delante del Padre, no puede Él hacer nada. A pesar de que sabe nuestra condición, te puedo decir que de todo esto tú vas a decir, bueno, tengo una, listo. ¿Cuál será? Celos, por dar un ejemplo. Otra persona analiza, lee la palabra de Dios en esta diapositiva y dice, no, puede que yo esté en una enemistad. Tengo iras, estoy en contienda todo el tiempo. ¿Ves? Puede que tú digas, no, a lo mejor todavía en mi casa, en mis padres o mis tíos o cierta parentela, todavía está en borracheras, es algo que está afectando mi casa o tengo esta debilidad, pero tienes que ser honesto y contarle al Padre. Una vez que esto se ventila delante de Él, se quita la venda de tus ojos y prácticamente la mentira huye de tu corazón, porque el enemigo es aquel que quiere que tengamos una venda, un velo, no quiere que sea revelada la palabra. La confrontación es buena, es sana, porque nuestro Dios le gusta que le contemos a Él. Hoy le vamos a contar al Señor en qué todavía estamos un poco débiles, para que esa área de nuestro corazón se limpie, se purifique y podamos avanzar. De eso se trata, preciosa familia. Ahora sí avanzamos, por favor. Muy bien. ¿Qué te trae una vida fructífera? ¿Sí? Ser o sentir, sentimiento, ser o ser. Esto es importante, porque lo que vemos en las 9 virtudes del Espíritu Santo nos dice lo que Cristo es, fue y será. Nuestro amado Jesucristo ha plasmado en esta tierra. Qué gran privilegio para la humanidad entera saber que Dios mismo pisó esta tierra y convivió con la humanidad por más de 3 años, haciendo tangible, palpable. ¿Qué más prueba de amor quiere la humanidad? Dios mismo manifestado, hecho hombre, Jesucristo, Dios hombre, Él nos permitió conocer. Por eso no necesitamos más pruebas. Aquí está la prueba fehaciente de que Dios es real, de que su amado Jesucristo vino a salvarnos. Dios mismo, el reflejo más visible que nosotros tenemos de Dios es Jesucristo. Por favor, Él dividió la historia en 2. Antes y después de Cristo, la misma historia lo dice. Y es por eso que nosotros requiere que tú también tengas un antes y un después. Y en este antes y después, sí van a producirse decibeles, adversidades, conflictos, críticas, chismes que el enemigo te va a poner o las circunstancias mismas, pero que nosotros vamos adelante, no importa lo que tengas que dejar, lo que tengas que superar, avancemos familia hacia adelante porque esto es lo más importante. Estas cualidades del ser de Cristo, ¿cierto? No solo ama Él, ¿cierto? Sino que Él es amor, no solo que Él nos amó, Él todo esto lo hizo por amor. Él mismo es el amor, es la esencia del amor y todas las virtudes que nos muestra
el Espíritu en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que no sabemos de memoria. Ya es un adelanto, ya es un avance que lo sepamos de memoria, pero que de la misma manera sepamos que estas virtudes todas están impregnadas de amor. El amor de Cristo Jesús, ese amor que Él vino a entregar para nosotros por gracia. ¿Qué es gracia? El amor inmerecido de ser quienes hoy somos, hijos del Dios viviente, hermanos de Jesucristo, reflejo de Él, para que la presencia del Espíritu Santo obre en nosotros y así, familia, nos mantengamos unánimes y juntos. Yo bendigo tu vida, tú que hoy te has conectado. Bendigo tu vida porque qué importante es mantenerse firme en la marcha. Y recuerde que nosotros tenemos el aprendizaje de ritmo y repetición. Y todos los domingos tú abres tu sala de Zoom, te sientas, te conectas, vives, aplicas esto, estás en tus capacitaciones, te estás igualando, eres intencional, buscas a Dios. Qué importante es esto para Él, porque estamos alabando lo que Él hizo. ¿Qué hizo? Se entregó por amor a nosotros, para que todo aquello que tuvimos que vivir y cargar ya no exista. Ya no existe la culpabilidad o la condena. Nosotros estamos ya salvos de esa condición, porque le tenemos a Jesucristo, porque conocemos de Él, porque queremos vivir el amor por medio de las virtudes del Espíritu Santo. Y dice, una cosa es tener y otra cosa ser. Es decir, a pesar de alguna adversidad, el fruto no cambia. Tú tienes el fruto, tú estás dentro de ti, estas virtudes maravillosas que nos ha dado el Espíritu Santo, indefectiblemente de lo que vivas, indefectiblemente de lo que estemos hoy mismo pasando. Es importante que nos mantengamos juntos, unánimes. Tú formas parte de una congregación, porque el Padre se mueve por principio de autoridad, y aquellas personas que piensan que porque en su casa o conversan con Dios, leen la Biblia, a su manera se portan bien, no es correcto. Tú necesitas una congregación. Por eso es importante que usted hoy se sienta dichosa, dichoso y feliz de que forma parte de esta congregación, Senfol Redes Sur. ¿Por qué? Porque por principio de autoridad nos movemos. Y aquí el Señor nos bendice. Y por medio de la cobertura que nos da Senfol, nosotros tenemos la bendición del Padre, porque es un Dios de autoridad, es un Dios de principios, es un Dios de orden y de decencia. Y de esa manera nosotros podemos disfrutar de quienes somos, porque tenemos esta presencia de Dios por medio, como le digo, de la autoridad en la cobertura del Padre, porque si no hay cobertura, la cobertura te pone Satanás. Y eso gracias a Dios, no a nosotros, porque tenemos la convicción de que somos familia. Salmos 30, 11 y 12 nos dice, has cambiado mi lamento en baile. Dice, deshaste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Un espíritu que alaba es un espíritu que se contenta en la presencia de Dios. Cuando una persona inclina su cabeza ante Dios, ¿sí? Se la corona con bendición. No hay nada más hermoso que atribuir todo lo que nosotros hacemos a Él. Toda la gloria es para Él. Cuando a ti te va bien en algo, no digas lo logré, ¿cierto? Uno dice gloria a Dios. Mira, qué impresionante. Por eso es que el lenguaje del creyente es distinto al lenguaje de las personas que están fuera. Todavía no, lastimosamente hay gente que no entra a la familia de Dios. Y la familia de Dios se llama la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Él viene por ella. Viene por su esposa, por los que estamos unánimes y juntos. Somos un órgano vital, un órgano vivo, conformado por células, que somos nosotros. Qué maravilloso saber que todavía estamos ligados y pegaditos al cuerpo, al órgano que Dios nos dio, llamado Redes Sur. Bendito sea el Dios
de gloria que nos permite sentirnos hermanos, estar unidos por medio de esta sala de Zoom. Él tiene un propósito, familia. Y el propósito de Dios es que tú y yo nos mantengamos firmes y estables en esta familia, porque aquí Él quiere formarnos. El Padre quiere formarnos en este remanente. ¿Sí? Las dificultades traen el mejor fruto. Mira, ¿será? Sí, las dificultades traen el mejor fruto, familia, porque nos lleva a otra verdad acerca del fruto del Espíritu. Crece mejor en suelos difíciles en nuestra vida diaria. Los suelos difíciles, las adversidades, nos cuesta, ¿cierto? Y al Señor le gusta que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Las cosas fáciles vienen y se van fáciles. El dinero fácil viene y se va fácil. Pero lo que a ti te cuesta sacrificio, sudor y esfuerzo se queda porque viene directamente de la formación de tu carácter por medio de nuestro Padre Celestial. No te digo que la vida creyente todo el tiempo 100% difícil, 100% fácil. No, tenemos altos y bajos y tenemos que aprender a vivirlos. El desarrollo de tu carácter está en aceptar el aprendizaje que viene por medio de las adversidades y las dificultades. Bien, todos los días nos enfrentamos a cosas que están opuestas a nuestra vida en Cristo y de esto se trata, de que cada vez el escudo de la fe, la fortaleza que Él te da, sea expandido para que sigamos avanzando, para que no nos debiliten los problemas, para que no le echemos la culpa a Dios. A veces desearíamos, correr y escapar a todo eso. Usualmente no lo podemos hacer y si lo haríamos, no experimentaríamos la paz. Si es que tú huyes de los problemas, dices, ya no quiero más, aquí dejo, boto la toalla, me voy. No quiero saber nada de situaciones adversas en tu trabajo, con tu familia, en la misma iglesia, nada pasa, me retiro. Familia, no vas a encontrar la paz, porque la paz viene de Dios y esta sobrepasa todo entendimiento humano. Dios tiene una respuesta y la mayoría de nuestros problemas internos y externos. Él tiene la respuesta, ¿cierto? Estos son causados por fuerzas opuestas al espíritu, no importa. Vienen adversidades, ataques, situaciones, sí, pero nos vamos fortaleciendo. Que las dificultades, cuando te venga una dificultad, mira, en el mismo momento que te viene una adversidad, una dificultad, ya sea en tu salud, en tu economía, en tus relaciones, en tu trabajo, en el tiempo, en lo que sea, tú advierte antes, ¿sí? Viene la situación y tú dices, me va a traer un fruto mejor. Señor, tú estás obrando. Eso hace que tu entorno cambie. Porque dice la palabra de Dios que en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Con tu lengua te atas y te desatas. Entonces, cuando viene el problema, tú dices, Señor, tu poder y tu fuerza es más grande que lo que estoy viviendo. Y empieza a activarse tu fe. ¿Cierto? Y es nuestra antigua naturaleza la que va a predominar si es que nos abatimos, si es que nos cansamos, si es que nos quejamos, pero no, la antigua naturaleza cada vez se va debilitando y que el Padre nos haya en el proceso haciendo lo bueno, porque la buena obra Él la seguirá perfeccionando. Es una esperanza que tenemos porque Él sigue trabajando y seguirá trabajando hasta que Cristo venga o nos vayamos a su presencia, porque la venida del Señor nadie la sabe, pero esa es nuestra esperanza. Por todo lo que está pasando en el mundo, podemos advertir que nuestro amado Señor podría venir, no se sabe, pero tenemos esta esperanza. Dice, no ores a Dios por menos problemas, ora por más habilidades para resolverlos. Qué importante es saber esto, familia. Oremos para que Él nos dé habilidades, ¿cierto? Fruto del Espíritu versus manifestaciones de la carne. Vamos a ver, familia. ¿Y cómo tú lo vas a tomar esto? El amor que nos pone el Señor como una virtud. Y lo opuesto es odio, egoísmo, celos y resentimiento. ¿Cómo estamos? ¿Tienes todavía, odias cosas? ¿Odias personas? ¿Todavía sientes cierto rechazo, cierto egoísmo, aún celos, resentimientos? ¿Cómo estamos? Ahora hagámonos
una radiografía. Y qué importante es esto, porque de cuando en cuando es chévere, sí, si cabe la palabra, que el Señor nos confronte o nos haga una evaluación. Vamos a ver, gozo. El opuesto o el versus del gozo es tristeza, pena, depresión, autocompasión. A veces pensamos que estar todo el tiempo triste o todo el tiempo llorando, eso le agrada a Dios. No, familia, eso es pecado. El Señor quiere que estemos gozosos. Estuve en esta semana con alguien que con su voz triste, apagada, tal vez estuvo solucionando alguna adversidad, pero yo sentía que su espíritu estaba triste, estaba depresivo, como autocompasivo, y eso me hace orar por esta persona. A esto me refiero, ¿sí? No que nosotros como creyentes estar tristes es bonito, no, familia, eso está mal, es pecado. Tenemos que estar gozosos independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Vamos a ver el fruto del espíritu, paz, versus manifestación de la carne. ¿Qué es lo contrario? Pesar, miedo, contienda, conflicto y tensión. Esto es lo contrario de la paz. ¿En qué situación te pones con miedo? ¿O con qué persona o en qué lugar tú encuentras contienda y conflicto? Cuando entras a un lugar o vienen a ti, ¿qué te pone con tensión? ¿Qué te pone tenso? Vamos a ver. En cuanto a la paciencia, dice que el opuesto es la impaciencia, el apresuramiento y un carácter irascible. Cuando las cosas están manejándose de manera correcta, sientes un ambiente de que todo es al apuro, todo es al corre-corre, y en eso tampoco se manifiesta el Señor, porque recuerda que es un Dios de orden y de decencia. Es por eso que es importante que no pensemos, ¿sí? Que por hacer apresuradamente las cosas le glorificamos al Señor. Tampoco que nos demoremos 2, 3 días en una situación que te toma 20 o 30 minutos, ¿sí? Me refiero a tareas, me refiero a pendientes, situaciones legales, cosas que tú tengas que hacer. Te pido por favor que lo hagas de la manera adecuada. Vamos a ver cómo estamos con la bondad. Como fruto del Espíritu, el contrario de la bondad es la maldad, la iniquidad, la inmoralidad, la avaricia y la codicia. ¿Cómo estamos con esto, familia? Recordemos que las iniquidades venimos arrastrando, son las que se arrastran de generaciones pasadas. De pronto todavía tienes actitudes que tenía tu abuelito, tu abuelita, situaciones de esas que nos toca analizar. Nos veamos si todavía hay maldad, planificamos cosas, estamos pensando malicia. Puede que nos ataque de esa forma, pero ahora en esta sesión de amor que el Padre nos hace una cita, vamos a orar para que el Señor nos permita conducir y canalizar de la manera adecuada, ¿sí? Para que podamos vivir estas 9 manifestaciones. En cuanto a la benignidad, dice que lo contrario es la crueldad, la dureza, aspereza. Esta dureza expresa precisamente tal vez en el corazón, la aspereza en las palabras, en la mirada. Tú tienes de pronto gente que actúa dura, de pronto no contesta el saludo y si te contesta mal. Eso está viviendo esta persona, lo contrario a la benignidad. Nosotros ya no vivimos la crueldad, la rudeza, la aspereza, la dureza, ya no. Pero si de pronto está siendo atacado porque por lo general la gente que no le tiene a Cristo vive esto de lo contrario a la benignidad. Y la fe, lo contrario a la fe es el descuido. ¿Y el desatino de qué? De la bendita palabra de Dios. El descuido, la falta de confianza, la deshonestidad y la deslealtad. Mira, lo opuesto a la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así también le llama otra porción de la palabra, llama las cosas que no son como si fueran. Esto es la fe. Bien, hablando así de mansedumbre, las personas que no tienen mansedumbre todavía son orgullosas. Te está atacando el orgullo, la vanidad, los dogmas,
Tal vez una persona que aún no es enseñable, critica por todo y juzga a las personas. Son juzgadores, criticones, no enseñables, dogmáticos, orgullosos, ¿sí? No dan su brazo a torcer a Dios. Yo no necesito de Dios, te dicen. No, todavía eso no es para mí. No, no me hables de la Biblia, no me abras este versículo, no es para mí todavía, no. Entonces tenemos que orar para que las personas que les encontramos así apliquen o el Padre Celestial les permita vivir la mansedumbre, porque lo contrario es el orgullo. Y la templanza, una persona que no tiene desarrollada esta virtud, es ingobernable. Le falta disciplina, tiene rebeldía y la voluntad débil. Si de todo esto te ataca un poquito, pues vamos hoy a orar para que el Señor nos permita disfrutar de lo que Él quiere para nosotros. Porque mira, el vivir como hijos de Dios es una bendición impresionante. No lo tomemos como una carga. Ahora mismo el Señor nos dice, no es una carga el creer en Él, no es una carga el conocer, al contrario, es un gozo para nosotros, es un privilegio, familia. Que este camino del creyente no es fácil, no, pero sí nos trae satisfacciones, milagros y podemos vivir aplicando la cuarta dimensión, es decir, subimos al trono de nuestro Señor para que podamos vivir como Él quiere. ¿Sí? Y siendo que honestos. Vamos a ver la conclusión. En tiempos de dificultades, familia, a menudo somos tentados para reaccionar frente a nuestra antigua naturaleza. Si la tentación te está viniendo para provocarte a lo que antes eras o hacías, no te preocupes. Hoy reconoces y confiesas y nuestro Padre Celestial nos ayuda. ¿Cierto? Dice, y no debemos producir esas manifestaciones porque solo traerá una nube de oscuridad y muerte. No podemos volver atrás, no podemos, no retrocedas. Hoy te insto, te motivo para que no regreses a ver, no volvamos atrás, familia, avancemos. Si tú tienes tu ritmo, el Padre te acompaña en el ritmo que tú puedes avanzar. No retrocedamos, por favor. Dice, en ocasiones estos rasgos mortales se quedan fijos en nuestro carácter. Al suceder esto, nos parecemos al enemigo, nos parecemos a Satanás. Si hay rasgos todavía que te estorban, que te afectan de la antigua naturaleza, este es el momento para entregarle al Señor. Él te va a quitar porque Él es nuestro alfarero. Él quita lo que está estorbando en nuestro carácter. La historia puede ser diferente hoy, familia. Los tiempos difíciles pueden ser de crecimiento en nuestro carácter, mirando al poder transformador de su espíritu en nuestro interior. Y podemos, dice, llegar a ser fuentes en nuestras áreas débiles, fuertes. Podemos llegar a vencer estas situaciones, te haces fuerte en el poder del Espíritu Santo. Y también dice que la luz siempre vencerá a la oscuridad. Eso sí, dalo por hecho. El Señor ha vencido, Él es victorioso públicamente, lo venció al enemigo. Ahora, familia preciosa, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro para que el Padre nos dé esa bendición maravillosa que necesitamos. Incline, por favor, familia, ahí donde usted esté, ¿cierto? Amado Padre Celestial, quiero darte infinitas gracias porque no somos perfectos, Señor, y tú nos amas tal como somos. Queremos vivir del fruto del Espíritu, estas manifestaciones de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y realmente mi corazón se apasiona por tu presencia, porque tú quieres confrontarnos, amado Dios, y queremos dejar en tus pies. Déjale al Señor en su altar si todavía tienes un poquito de egoísmo, si todavía tienes un poco de celos, de resentimiento, si todavía la culpa te está afectando, si te sientes triste por determinadas situaciones, tal vez tienes pena, depresión, autocompasión, prácticamente es un poco comprensible, pero el Padre quiere que hoy reconozcamos que esto
no es de Dios, no le agrada al Señor. Él quiere quitarte tu tristeza y que se convierta tu lamento en gozo, en baile, en danza delante del Padre. Si tú eres todavía impaciente, irascible, vamos a pedirle al Señor que nos permita hoy entregarle este tipo de circunstancias. Si tú tienes miedo, temores, todavía tienes conflictos, todavía te tensionas, de pronto hay un pensamiento de maldad, algo de avaricia, de codicia, pensamientos de inmoralidad. Hoy queremos reconocer, Señor, delante de ti y queremos pedirte, Padre Celestial, que laves esta dureza, aspereza, si todavía tú te refieres a las personas con dureza, con frivolidad, o recibes eso de los demás. Este es el momento para pedir perdón por ellos y para que tú y yo seamos instrumentos útiles en las manos del Dios vivo. Queremos darte infinitas gracias por este proceso maravilloso, Señor, de moldear nuestro carácter delante de ti. Hoy te pido, mi Dios soberano, que en los pies de nuestro amado Jesucristo se quede todo conflicto interno que podamos tener, porque tu palabra maravillosa nos pide que seamos honestos, que todo descuido a la falta de fe, Señor, hoy sea quebrantado por tu palabra, que toda deslealtad a la luz de tu amor, Señor, sea hoy confrontada en nuestro interior, y que todo lo opuesto a la mansedumbre, Señor, como el orgullo, los dogmas, espíritus no enseñables, tal vez todavía criticamos, juzgamos sin saber la condición del otro. Hoy te pido, Señor, que la templanza sea en nuestros corazones implantada. Te pido que toda ingobernabilidad, falta de disciplina, rebeldía y voluntad débil sean ahora, mi Dios, tratadas por tu Espíritu. Y que la luz de tu amor nos abrigue, nos acompañe, nos anime. Yo te pido, Padre Celestial, que nuestro carácter esté conducido y ligado al tuyo, Jesucristo. Amado de mi alma, Hijo de Dios, tú que viniste a dejar tu vida y hasta la última gota de sangre por toda la humanidad, Señor. Sea reflejado tu amor, parte de tu luz dentro de nosotros, para que seamos más como tú, Padre Celestial. Ayúdanos, condúcenos, guíanos, vivifícanos, purifícanos, santifícanos, quita toda venda de nuestros ojos y que nuestra alma, Dios, mente, emociones y voluntad sea activada con la luz de tu palabra, para que nuestro espíritu, intuición, conciencia y comunión tenga la luz y pueda ser vivificado por tu palabra. Y de esa forma, con nuestro cuerpo, poder glorificarte, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que nos hemos podido conectar. Gracias, Señor, por la vida de tus hijos. Gracias por Senpol, Redes Sur, porque somos una familia, Señor, que tú das bendición y cobertura. Recibimos tu bendición para gloria y honra de tu nombre. Que tu misericordia, Señor, nos abrace, que tu presencia nos cobije, que quites venda de nuestros ojos y nos permitas avanzar unánimes y juntos y te esperemos gozosos haciendo lo que conviene a nuestro espíritu, alma y cuerpo. En Cristo Jesús yo bendigo la vida de tus hijos, Señor, sus familias, sus proyectos, sus finanzas, sus trabajos, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús te hemos orado, Padre. Amén.